Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. De regreso en CNN Chile Radio, la candidatura de Franco Parisi en los últimos días ha adquirido más tracción, ya que ha ido subiendo sistemáticamente en las encuestas y se ha producido un hecho político con la incorporación de la diputada Pamela Giles al Partido de la Gente y a su comando presidencial. Nos acompaña la diputada por el Distrito 12 acá esta mañana. ¿Cómo está, Pamela? Buenos días. Bienvenida. Muy bien, muy agradada, colegas, de que estar aquí. Es mi primera vez. Y a mi edad ya no hay muchas primeras veces, así que estoy muy contenta de estar con Gracias por venir. Muchas gracias. ¿Quién la convenció de incorporarse a la campaña y al partido de Franco Parisi? En breve, porque sería una historia larga, yo conozco a Franco hace muchas décadas, ¿ya? He tenido con él una relación, por lo tanto, política bastante larga, y esto se estaba fraguando, por utilizar un término que puede ser atractivo, hace mucho rato, ¿ya? Yo tuve una etapa de coqueteo, una etapa de seducción, una etapa de pololeo, un noviazgo, y luego vino esto que podría ser un matrimonio, ¿cierto? Con todo el tiempo para que eso se desarrollara con el PDG y con Franco en particular. ¿Y qué es lo que la motiva en términos de principios y de ideas como para incorporarse a este partido que, digamos, ha tenido sus controversias en el liderazgo de Franco Parisi y que comenzó con una bancada de 6 diputados y ahora no tiene ni uno, bueno, usted en este momento? Yo que modestamente puedo valer en términos de la operación política por varios, ¿ah? Entonces, efectivamente, esto reincorpora al Partido de la Gente y evita la eterna pregunta de Franco Parisi de qué pasó con sus diputados. Esto ya tiene una bancada del PDG. ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay una coherencia absoluta en esa decisión. El Partido de la Gente es un partido que se sale de las normas habituales del sistema político que yo creo que hoy día están totalmente deslegitimadas por la población, ¿ya? Yo hace prácticamente 2 décadas que vengo hablando de lo que hoy día se entiende como el clivaje pueblo-élite. Lo hice incluso en televisión, en una pantalla en que dividía Chile entre la chusma y la élite hace mucho tiempo atrás. Y creo que efectivamente hoy día lo que hay es un odio, una rabia, un sentimiento ciudadano de no ser escuchados durante mucho tiempo y haber sido abusados no solo por la élite, sino que específicamente por la clase política. Y en ese sentido el PDG representa un partido de gente común y corriente, ciudadanos que no son políticos profesionales. Toda nuestra lista parlamentaria está compuesta de esa manera, con un énfasis en mujeres profesionales jóvenes que han tenido una experiencia ciudadana política y que no son los políticos tradicionales que estamos acostumbrados a que sean corruptos y que hagan cualquier cosa por estar en el poder, ¿cierto? Y yo creo que eso es lo que hoy día está muy presente en esa enorme mayoría de gente, ¿ya?, que va a ir a votar obligada. Que va a ir a votar seguramente por primera vez. ¿Y cómo ve usted las posibilidades que tiene de seguir creciendo Franco Parisi? En la última encuesta CADEM ya está en un empate técnico con Evelyn Matei, aparece nominalmente en el 3er puesto, pero con un espacio para crecer también importante si es que uno sigue esa lógica, sobre todo porque van a entrar votantes que no sabemos cómo se comportan, que están obligados a hacerlo. ¿Usted cree que va a ser capaz de seducir a ese mundo? Yo creo que es altamente probable que así sea, por la sencilla razón de que hoy día todos los candidatos representan algo que ya conocemos. Cuando llegan al poder ya sabemos que nos engañan, como está ocurriendo en esta misma campaña, que se comprometen a cosas que no van a cumplir. ¿A qué se refiere? Que, bueno, por ejemplo, lo que acaba de ocurrir ayer con este error de la candidata Jara respecto a sus propuestas. Recordemos que todas las propuestas de Jara, prácticamente todas ellas hechas en estas 7 carillitas, no eran, ¿ya? Se han desdicho una a una, pasando por la nacionalización del cobre en el último debate. Pero quiero volver a su pregunta. A mí me parece que la gente comprende con mucha claridad hace mucho rato que estos bloques políticos tradicionales
llamados de izquierda y de derecha, la verdad es que son idénticos y que lo único que quieren es llegar al poder para hacerse del poder y generar un grado de corrupción y enriquecimiento. Son dos bloques de ricos, de millonarios hechos a costa de la gente. O sea, un discurso antipolítica, antipartidos políticos, lo que podría seducir al votante eventual de París. Yo no sé si es antipolítica, es anti esta política corrupta. Anti-élite política. Yo creo que es anticúpulas políticas que han demostrado en la práctica, estas que se dicen de izquierda, falsa izquierda, las que se dicen de derecha, da lo mismo. Nosotros no entendemos la política con esa diferenciación, porque son idénticos. Llegan al poder, se apitutan en el poder, apitutan a toda su gente, 100.000 apitutados en este gobierno solamente, ¿ya? En 10 años se ha duplicado la cantidad de empleados públicos apitutados. Y lo que hacen es corromperse. ¿Y no podrían decir lo mismo de usted y su pareja Pablo Maltés, que también tendría un cargo importante? De hecho, Franco Parisi lo proyectó en un gobierno como vocero eventualmente. ¿No se podría decir lo mismo? Bueno, de hecho se dice frecuentemente por parte de quienes querrían vernos extirpados del mundo político. Yo me abismo cuando, por ejemplo, la diputada Matei, la candidata Matei, señala que es terrible esto de que ella se le insulte. A mí se me insulta todos los días por parte de los candidatos y de sus bots, ¿ya? Hace mucho tiempo y nunca he visto ninguna escandalera. A mí se me han dicho las peores cosas. Entre otras cosas, se ataca a mi pareja por el simple hecho de ser mi pareja, que cuando se ha presentado a un cargo, ha sido un cargo de elección popular, es decir, nada más democrático. La gente dirá si está o no está en ese cargo. Usted dice que es distinto en ese sentido. Pamela. No, mire, yo si hay algo que no hago es lloriquear, y que me parece que debería estar fuera del marco de la política. Yo no lloriqueo, yo simplemente trabajo en política con hechos, como lo ha hecho el Partido de la Gente. A un cargo parlamentario. La duda es si va a buscar la reelección en el Distrito 12 o si, como anticipó Franco Parisi, va a ir como candidata a senadora por Valparaíso. ¿Qué va a buscar Pamela Giles? Bueno, existía, brevemente le respondo el contexto, existía cierto en mí la duda que en realidad eran 3 posibilidades. Una de ellas era dejar la Cámara de Diputados. Yo debo ser la única de los 155 diputados que no necesita esto como un trabajo para ganarse la vida. Y creo que eso también hay que ponerle ojo porque muchos candidatos a diputados y diputados van ahí en el fondo a buscar una pega, ¿ya? Yo afortunadamente soy una persona que he trabajado una vida completa y tengo una situación bastante desahogada. Tengo hacienda, tengo fábrica, tengo bienes que me permiten subsistir perfectamente sin tener que ir a buscar una pega al erario público, ¿ya? Y por lo tanto, y también tengo una vida, entre otras cosas tengo 2 hijos chiquititos, a los cuales les he restado mucho tiempo que creo que merecen. Entonces una posibilidad era dejar esto, ¿ya? Pero lo sometí a una discusión con la gente del distrito, con la gente del territorio, y aparentemente tenemos todavía cosas que hacer. También existía la duda, como usted muy bien señala, de ir a la 5ª región, a una senatorial. ¿Por qué existía esa duda? Porque hay diversas mediciones internas de los partidos que señalan que si yo voy a esa contienda la gano, que sería senadora, ¿ya? Y esto coinciden todos en esa apreciación. Y por lo tanto al Partido de la Gente, a Franco, por supuesto que les interesaría mucho poder tener un senador. Sería el primer senador del PDG. Sin embargo, yo prefiero la Cámara. Creo que es ahí donde se opera. ¿Por qué? Porque es ahí donde se opera políticamente, ¿ya? De alguna manera en el Senado yo creo que están todos muertos y nadie les ha avisado. Existe ahí una negociación binominal permanente que es muy difícil de romper. También sería interesante intentarlo, chasconear un poco al Senado, pero me parece que donde se produce la operación política es en la Cámara y es allí donde quiero estar. Así que le respondo, Carolina, voy a ir a la reelección por el Distrito 12, que es, cierto, La Florida, Puente Alto, La Pintana, San José de Maipo y Pirque. Ya está definido eso. Está definido, se los estoy contando en este momento, ¿ya? Queda una semana para la inscripción, es ahí donde me voy a inscribir
y espero, siempre que uno se presenta a una elección, existen todas las posibilidades, espero ser reelecta. Pamela, pensando en el escenario presidencial, volviendo a aquello, ¿por qué Franco Parisi es el candidato más competitivo, a su juicio? Yo creo que hay algunas cuestiones que no se han dicho y que lo hacen competitivo. De partida, yo creo que este país no ha elegido nunca a un pinochetista, a un partidario de la dictadura de Pinochet como presidente. Alguien que haya votado por el sí, derechamente. Por ejemplo, que haya votado por el sí o que haya sido pinochetista en cualquiera de sus formas, ¿ya? Y Franco Parisi no es pinochetista. Nunca lo ha sido, es un demócrata, jamás estaría a favor de la violación de los derechos humanos ni de un golpe de Estado en ninguna condición. Y en eso es clarísimo. Y yo creo que eso en el inconsciente colectivo del Chile profundo sigue siendo tremendamente importante, ¿ya? Es una persona que no tiene ningún compromiso con el empresariado, a diferencia de todos los demás. Usted diría, y Jara es la que tiene el mayor compromiso con el empresariado. ¿Cómo así? Jara fue la persona que le puso esteroides al sistema neoliberal, al modelo chileno, ¿ya? Ella reafirmó a las AFP, que son el centro del sistema neoliberal, por otros 44 años. Les dio el 60% más de los dineros para que los manejen y de los cuales saquen utilidades. Es decir, es la persona que le ha dado mayores garantías al sistema neoliberal en Chile. Y lo ha fortalecido de una manera que, viniendo de ella, debería ser vergonzosa. Ahora, a propósito de pensiones, hablemos de los retiros. Franco Parisi hace un par de días acá en Agenda Económica dijo que no era partidario de los retiros en la estructura antigua, esa fue la expresión que usó, es decir, como los conocimos, pero si alguien necesita un retiro transitorio para comprarse una vivienda, anóteme. ¿Cuál es su postura respecto de eventuales futuros retiros? Sí, en eso debo decir que ustedes han sido pioneros. CNN hizo un largo reportaje ayer en el espacio del colega Nicolás Paut sobre los retiros, y yo les agradezco mucho que estén preocupados de tratar de echarme los retiros abajo, pero yo les quiero decir de partida, con la honestidad que me caracteriza, que yo no he renunciado, ni el Partido de la Gente ha renunciado, ni Franco Parisi ha renunciado a devolverle su plata a la gente. Porque lo primero que hay que decir es que esas platas le pertenecen a la gente y que es completamente inconstitucional que las personas en una situación de emergencia no puedan hacer uso de sus propios dineros. Dinero que están ahorrados para un fin específico. Exactamente, para un fin específico, pero como ya hemos corroborado ya en 3 retiros y con una resolución del Tribunal Constitucional, es perfectamente constitucional y factible que en una situación de emergencia, en una situación específica, las personas puedan utilizar sus dineros previsionales para otra función, como es, por ejemplo, una enfermedad terminal, etcétera. Pero déjeme, si me permite, yo trato de ir en el ritmo que los colegas imponen, pero en esto me gustaría profundizar levemente. En ningún caso Franco Parisi dijo que no era partidario. Lo que dijo es que en este momento, ¿ya?, lo que él vería como posible sería, por ejemplo, un autopréstamo. En este momento, Franco Parisi fue el único político de nivel nacional que a mí me apoyó en todas las presentaciones de retiros. Y él fue clave. Cuando todos me abandonaron, cuando Carol Cariola utilizó los retiros, cuando Gabriel Boric utilizó los retiros para llegar al poder, y en el minuto que estuvo en el poder se dio la vuelta de carnero y le negó a la gente su plata, habiéndolo utilizado durante la campaña como plataforma para llegar al poder. Lo mismo con Carol Cariola. Cuando todos me dieron la espalda, quien me apoyó fue Franco Parisi, porque en el Partido de la Gente creemos firmemente en la posibilidad de que las personas en una emergencia, como pudiera entenderse este momento, ¿ya?, en que estamos en una situación, les quiero recordar, de desempleo idéntica a la que teníamos en la pandemia, cuando se aprobaron los retiros. O sea, esa es la situación económica a la que nos ha llevado este gobierno. El nivel de empleo y de la tasa de ocupación ha subido considerablemente respecto a los niveles que estaban en la pandemia del año 2020. Era un contexto bien distinto, donde las condiciones sanitarias además no permitían hoy día tenemos el mismo nivel de desempleo porcentual, particularmente mujeres, que teníamos durante la pandemia. Cuando se aprobaron el segundo y tercer retiro, teníamos los mismos niveles de desempleo que tenemos ahora. Por la tasa de desocupación, dice usted.
Claro, pero el número de personas trabajando hoy día es mucho más alto. Claro. Bueno, por supuesto, la gente hoy día puede salir, pero Por eso. le estoy diciendo que tenemos unos indicadores económicos que a mí me hablan, en principio, de una emergencia económica que deberíamos analizar. ¿Pero retiro o autopréstamo? Yo creo que hay que analizar, primero el problema, le digo que no lo tenemos, ¿ya? No lo tenemos relativamente porque Carol Cariola descubrió un sistema cuando era presidenta de la Cámara para que no podamos presentar retiros, ¿ya? Para inhibir. Ella fue la que inhibió eso junto con Jara. Entonces, tenemos un problema relativo. Hay en este momento 11 proyectos presentados que podrían significar un retiro en cualquiera de sus formas, ¿ya? Autopréstamo, como Autopréstamo. el de los diputados Musante y Oyarz. Por ejemplo, que es el último que se ha presentado. ¿Usted apoyaría ese? A mí me parece que hay que estudiarlo, ¿ya? Ahora, la primera barrera que tenemos es que el Frente Amplio, los comunistas y la UDI y Chile Vamos se pusieron de acuerdo para bloquearme a mí y por lo tanto bloquear la posibilidad de presentar a trámite uno de estos proyectos Ya, pero eso en no la es Comisión de antojadizo, Constitución. Pamela. Eso también y de cara a los electores, ¿cierto? ¿Cómo justifica usted defender una medida que genera una inflación que termina golpeando a las personas que más necesitaban la plata de los retiros? 14%. Bueno, esto es una larga discusión sobre la que ya se han entregado los argumentos. La inflación, en nuestra opinión, la produjo la impresión de dinero, que es lo que provoca la inflación, por parte del Banco Central, a cargo de Marcel, durante el periodo de los retiros, de los primeros 3 retiros. ¿Qué impresión? Ellos imprimieron plata, imprimieron billetes, y eso lo han reconocido en la Comisión de Constitución cada vez que se han implementado los retiros, ¿ya? Ellos imprimieron una cantidad de billetes que generaron inflación. Pero hay otros argumentos. La misma inflación la tuvimos en todas partes del mundo, ¿ya? Pero el Banco Central dice que cerca de 1/3 de la inflación en el periodo pandemia y pospandemia vino directamente de los retiros. Claro, Los otros 2/3 venían de factores externos, digamos, exógenos. Bueno, efectivamente eso lo dice el Banco Central y a mí me importa un bledo que lo diga el Banco Central. Porque el Banco Central para estos efectos es un ente interesado, ¿ya? Interesado en controlar la inflación. No, interesado, desgraciadamente ellos fueron los que produjeron la inflación, con la impresión de dinero, cuestión que ha sido reconocida por ellos. No hubo impresión de dinero, Pamela, lo que se hizo fue prestar ciertos recursos y fondos para que las AFP pudieran tomar un tiempo prudente para la desinversión que facilitara el proceso de retiro. Esto es lo que ocurre cada vez que se ocurren los retiros, que periodistas, ¿ya?, que aparentemente están a favor de los intereses empresariales, entregan su opinión. Bueno, no es una opinión, yo que soy la que estoy siendo consultada, el Banco Central. Claro, pero yo no le creo al Banco Central, como le estoy diciendo, si el Banco Central no es Dios, ¿ya? Entonces usted me entrega su opinión. ¿No cree en la independencia del Banco Central? No creo en absoluto en la independencia. ¿Y que quiera proteger la economía del país? Por supuesto que no. Me parece que ha quedado comprobado que no es así. Pero en todo caso, como la consulta, son supuestos básicos de la ciencia económica, digamos. Como le digo, el Banco Central no es Dios. El Banco Central es un ente, ¿ya?, interesado, ¿ya?, que a mi juicio apoya los intereses empresariales y no los intereses de la gente. Yo como diputada, si me permite terminar brevemente, yo como diputada fui contratada, vamos a decirlo así, por el pueblo, por la gente, ¿ya?, no por el Banco Central ni por los intereses empresariales. Está bien. Y a mí lo que me interesa para estos efectos es que si la gente necesita su plata, si la gente está pasando una urgencia económica, si no hay ninguna respuesta de la clase política, entonces habrá que darle su propio dinero. Proceder los retiros. Por supuesto. Si usted dependiera en un gobierno de Franco Parisi, el Banco Central tendría que dejar de ser autónomo entonces y depender del gobierno. Al contrario, deberíamos garantizar la independencia que no ha tenido hasta ahora. Ya, usted dice que, digamos, legalmente es autónomo, pero que en la práctica no lo ha sido. No lo ha sido. ¿Y de qué forma se garantiza esa independencia? Bueno, es complejo. Yo creo que tiene que ver, en primer lugar, con un órgano en que se nombran a dedo los directores, los ¿cierto? consejeros. Exacto. Entonces yo creo que ahí, evidentemente, si es que Franco Parisi fuera la persona que los elige, probablemente tendría otra manera de ver cuáles son los intereses que se tienen que defender y sin duda alguna serían los de la gente y no las del gran empresariado. Pamela, hablemos de los problemas que ha tenido Franco Parisi en 2 dimensiones.
en un trato inadecuado con las mujeres, razón por la cual es despedido de 2 universidades en Estados Unidos, y como deudor de pensión alimenticia, él termina no pagando la totalidad de la deuda, sino que llegando a un acuerdo, ¿cierto? Negociando una cuota. Para una feminista como usted, ¿qué le parece? ¿Cómo puede, digamos, asociarse o abonarse con la idea de un candidato que tiene ese registro? Mire, Carolina, yo además de feminista soy periodista y soy muy periodista. Nunca he dejado de serlo. Es quizás la pasión más importante que cruza como que me determina de alguna manera. Y los periodistas sabemos que las informaciones, cuando se hacen públicas, deben estar corroboradas. Yo hasta aquí no he encontrado ninguna corroboración, y lo he conversado con el protagonista, de esas acusaciones en universidades de las que usted me menciona. Y esto me lleva, antes de terminar de contestarle, si me permite, sí, un pequeño contexto, a una reflexión que ya hacíamos hace algún rato. A mí me parece muy curioso que haya una escandalera cuando a una candidata se le acusa o se le dice que tiene una enfermedad y no haya ni el menor atisbo de escándalo cuando a una candidato presidencial se le acusa reiteradamente de cosas que no sé, le pregunto, si están comprobadas, ¿ya? Hasta donde llega mi información, que usted comprenderá que me interesa mucho tenerla, Franco Parisi, para ser claros, no ha estado jamás en un registro de deudores de alimentos. No es que haya estado y se haya salido, ¿ya? Es que no ha estado jamás. Y en cualquier caso, no lo está ahora. Por lo tanto, Franco Parisi podría... En el registro, que no esté en el registro no quiere decir que no sea eventualmente deudor, hubo un proceso. Mire, la situación de las deudas de alimentos se solucionó en Chile, y la conozco muy bien, a través de un mecanismo que creamos en los malditos retiros, ¿ya? Que hacían que se pudiera retirar, en primer lugar, esa deuda de pensiones, ¿ya? A través de un mecanismo bien particular que generamos y que luego fue copiado por este gobierno, afortunadamente lo felicito, para hacer una ley definitiva sin retiros, ¿ya? Respecto de las pensiones de alimentos. Entonces, el registro de deudores empezó a regir el 18 de noviembre del 2022. Exacto, y en casos anteriores, claro, así que difícilmente podría... Claro, pasa eso por una parte. Entonces remitámonos al registro actual. Y Franco Parisi... ¿Y el reconocimiento que hace Parisi? Reconoce millonaria deuda y negocia en cuota. ¿No es suficiente? No sé si públicamente le ha hecho ese reconocimiento, me parece que no. Es más, yo le he preguntado a Franco en más de una oportunidad por qué no se querella, por qué no judicializa esto a quienes lo acusan públicamente, periodistas, otros políticos. Pero con fuentes, Pamela. Bueno, por eso... El acuerdo judicial, la carpeta, digamos... Y el mismo reconocimiento de Franco Parisi, que dijo que llegó a un acuerdo con la madre... Lo que ha señalado él públicamente es que él ha llegado a un acuerdo y que ya no existe ese problema, ¿cierto? Y que además está absolutamente... considera que los responsables son los adultos. Claro, ¿ya? O sea, fue deudor, digamos. No sé si él se ha referido directamente a eso. Lo que yo le digo es que no existe ninguna contratación, porque además esas carpetas son privadas, son en tribunales de familia, nadie podría exhibirlas públicamente. Eso también está penado por la ley. Entonces, lo que yo le digo, me parece que es irresponsable sostener de ese modo, respecto de Franco Parisi, una acusación que no podría sostenerse, por ejemplo, frente a una judicialización. ¿Usted reconoce que en su momento posteó que jamás sería parte de la lista de un deudor de alimentos, menos parte de su campaña en 2021? Mire, en la red social X? Yo ya no Twitter. recuerdo, y además no tengo ganas de recordar, ningún interés, cuáles de esos tweets que aparecen de estos bots. ¡Oh, qué terrible bot, por favor! Pero la pregunta es por su autoría. Por eso, quiero decirle, yo no tengo ningún interés de revisar uno a uno los diversos tweets que han aparecido en que yo supuestamente digo cosas, ¿ya?
No sé cuáles son reales, ni me interesa. ¿Por qué no me ¿Pero interesa? no se acuerda? Porque no quiere no me reconocerlo? interesa. No me interesa meterme en la vida de los ¿Y bots. no es relevante, y ver- Pamela, saber lo que usted opinaba del 2021 respecto a Franco Parisi en relación a la decisión política que adoptó Es que hoy lo día? que yo opinaba respecto al 2021 de Franco Parisi es exactamente lo que opino hoy día. Que jamás ¿Ya? sería parte de la lista de un deudor de O alimentos. sea, yo jamás sería parte de una lista de un deudor de alimentos, por ejemplo. Pero fue Entonces deudor. no me interesa Ya. discutir. O sea, yo jamás sería parte de una lista de un deudor de alimentos. Y hoy día ya no lo es. Y no soy parte de ninguna lista de ningún deudor de alimentos. Entonces, entrar en una chimuchina, ¿ya? No me interesa, no tiene sentido. Pamela, lo último, porque ahora sí que se nos acabó el tiempo. Usted ha tenido vínculos por su familia con el Partido Comunista mucho tiempo. Usted misma fue militante del Partido Comunista, ¿cierto? Que por primera vez desde el retorno a la democracia tiene una candidata del oficialismo. ¿Cuál es su evaluación sobre la candidatura de Janet Jara y cómo ve, digamos, al Partido Comunista frente a esto que aparentemente tiene dos almas? Bueno, tengo una larga evaluación. Como me dice que tenemos poco tiempo, yo creo que Janet Jara, al igual que Boric, va a traicionar y pretende premeditadamente traicionar a su electorado. Ya lo estamos viendo. Creo que esta idea de la meritocracia, de la cuna de mimbre, de la temporera que no sabe de dónde sacó la fruta, es una mentira, es un disfraz. Yo le sugeriría a la candidata que se saliera del disfraz. Yo creo que ella tiene condiciones suficientes como para no tener que disfrazarse. ¿Se saliera del disfraz, renunciar al PC? No, que se saliera de este disfraz permanente en el que está, prometiendo cosas que no va a cumplir, yendo de un lado para otro, diciendo que es una pobre mujer temporera en circunstancias que hace más de 25 años que gana sueldo sobre los 3 millones de pesos y bastante mayores, o sea, no tiene nada de pobre, no vuelve al cortijo hace tiempo. Entonces, vestirse con ropas que no son reales, yo creo que no es bueno, menos para una mujer en circunstancias que a las mujeres nos cuesta tanto entrar en política. Diputada Pamela Giles, gracias por haber venido al estudio. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, Pamela Giles, que va a la reelección en el Distrito 12, entonces en la Cámara de Diputados.